El estrecho de Hormuz, un canal de apenas 33 kilómetros de ancho, es uno de los puntos más sensibles del planeta. Por ahí pasa una parte decisiva del petróleo mundial, y cualquier bloqueo, amenaza o interrupción puede sacudir no solo a la región, sino a la economía global. Y para sostener allí un bloqueo naval efectivo, Estados Unidos tomó una decisión que a primera vista parece extraña. No apostó por un caza furtivo de última generación, ni por un interceptor supersónico, ni siquiera por un avión de patrulla enorme y sofisticado. Eligió al veterano A-10 Thunderbolt II, un diseño que nació en 1972 y que durante décadas ha sido conocido como el tanque volador. La pregunta es inevitable. ¿Qué hace que este avión, aparentemente anticuado frente a máquinas como el F-35 o el F-A-18, resulte más útil en este escenario concreto? ¿Cómo puede un aparato pensado para destruir tanques en la Guerra Fría convertirse en la herramienta ideal para vigilar un estrecho marítimo lleno de amenazas, lanchas rápidas, misiles, minas y presión constante? Durante los próximos minutos vamos a ver que el A-10 cumple 5 requisitos críticos que el resto no satisface al mismo tiempo. Y al final vas a entender por qué, en esta misión, la lógica militar acaba favoreciendo al avión más veterano de todos. La trampa está en que no basta con ser rápido, furtivo o avanzado. Para mantener este bloqueo, hace falta algo mucho más raro: presencia sostenida, precisión, resistencia y economía. Y ahí es donde el Warthog juega en otra liga. Primero hay que aclarar una confusión básica. Hacer cumplir un bloqueo no es lo mismo que salir a cazar objetivos una sola vez y volver a base. En una operación así, la clave no es solo destruir un blanco, sino dominar un espacio durante horas, mantener presión constante y estar listo para reaccionar en segundos si aparece una amenaza. Eso cambia por completo el tipo de avión que necesitas. No buscas necesariamente el aparato más rápido del mundo, buscas el que mejor aguante la espera, el que pueda permanecer sobre la zona sin desperdiciar combustible y el que tenga sentido operativo cuando la misión se alarga. Aquí aparece la gran ventaja del A-10. Este avión puede permanecer en el aire durante largas jornadas, hacer estación sobre el área de interés y seguir listo para intervenir cuando haga falta. No necesita entrar y salir a gran velocidad como un caza de interceptación, puede quedarse, observar, volver a observar y volver a quedarse. Esa persistencia es oro puro en una zona como Hormuz, donde la amenaza no siempre llega en forma de un gran buque o de un avión enemigo claramente visible. A veces la amenaza es una lancha que se acerca en silencio, un movimiento extraño entre barcos civiles o una embarcación que cambia de rumbo de forma sospechosa. Como señala el propio enfoque operativo del CENTCOM, el A-10 puede mantenerse en espera durante horas, preparado para ejecutar la misión en cuanto se le ordene. Y eso, en una zona tan estrecha y tan tensa, vale más que una demostración de velocidad, porque el problema no es solo llegar, sino permanecer. Un F-35 o un F-A-18 pueden hacer presencia, pero su permanencia en zona suele ser más limitada y obliga a reabastecimientos más frecuentes. Incluso aunque su rendimiento sea superior en combate aire-aire o en ataque de precisión, eso no resuelve la cuestión central de un bloqueo sostenido: el tiempo en estación. Los drones MQB por su parte pueden volar mucho tiempo, sí, pero no tienen la misma capacidad de reacción ni el mismo efecto disuasorio. Y un Pocho Poseidon ofrece una autonomía enorme y sensores extraordinarios, pero está pensado para vigilancia y guerra antisubmarina a otra escala, no para bajar al nivel visual de una amenaza de superficie que puede aparecer pegada al agua. Además, en un entorno de conflicto, la permanencia también implica tolerancia al riesgo. El A-10 fue concebido precisamente con esa lógica, no para huir del peligro, sino para aguantarlo. No para hacer una pasada elegante y desaparecer, sino para quedarse lo suficiente como para cambiar el comportamiento del adversario. Y ahí está la primera respuesta. En este escenario, la misión no premia al avión más glamuroso, sino al más útil de forma sostenida. El A-10 no fue diseñado para ganar carreras. Fue diseñado para llevar munición, resistir daño y seguir orbitando cuando otros ya habrían tenido que marcharse. Esa diferencia, que sobre el papel parece pequeña, en un bloqueo real lo cambia todo. Porque una patrulla que desaparece deja un hueco, una patrulla que aguanta impone control, y ese control es justamente lo que hace que este avión siga siendo relevante. Si esto ya te parece llamativo, espera a ver lo que pasa cuando reducimos el problema a una cuestión de geometría y distancia. Para entender el verdadero reto hay que mirar el mapa. El estrecho de Hormuz es una garganta marítima extremadamente estrecha en su punto más sensible, y eso significa que el margen de maniobra es mínimo. No estamos hablando de un océano abierto donde un grupo de barcos puede dispersarse. Estamos hablando de un corredor limitado donde todo ocurre cerca, demasiado cerca. Eso obliga a que la vigilancia sea constante y muy cercana, porque en un espacio así cualquier embarcación pequeña puede convertirse en una amenaza antes de que tengas tiempo de reaccionar. Y aquí entra otro de los grandes puntos fuertes de la A-10, su capacidad para operar a baja altitud y a baja velocidad con enorme estabilidad.
Ese detalle, que en otros aviones sería una desventaja, aquí se convierte en una ventaja crítica. El Warthog puede bajar por debajo de los 1000 pies, acercarse al nivel visual de la superficie y leer lo que ocurre sobre el agua con mucha más eficacia que un sistema pensado para operar alto y rápido. Cuando el blanco es una lancha pequeña, de perfil bajo y con pocas horas de aviso, la diferencia entre verlo desde arriba o desde cerca es enorme. Las fuerzas iraníes, además, han desplegado embarcaciones ligeras y rápidas como los Paycap, capaces de moverse con agilidad, aproximarse a gran velocidad y complicar la detección temprana. Son plataformas difíciles de seguir si solo cuentas con una observación lejana. Desde el aire, su firma visual puede ser mínima. Y si se mezclan con tráfico civil o aprovechan condiciones de mar complejas, todavía más. Para identificarlas hay que estar encima del problema, no demasiado lejos de él. Hay que poder mirar el agua, reconocer patrones, distinguir comportamiento y actuar sin perder tiempo. Un F-35 o un MQ-9 pueden observar desde mayor altura, pero esa misma altura les resta capacidad para distinguir con facilidad amenazas pequeñas y móviles en un entorno tan apretado. El Pocho Poseidón, aunque dispone de sistemas impresionantes, tampoco está pensado para esa clase de persecución visual a ras de superficie. Puede detectar, seguir y coordinar, pero no sentir, el espacio de combate de la misma manera que un avión diseñado para apoyo cercano y vuelo bajo. El A-10 sí. El A-10 fue hecho para eso, para entrar en el nivel donde la amenaza existe realmente y no solo en el radar. Y aquí está la primera recompensa narrativa. Cuando un avión puede volar bajo, lento y estable sobre un corredor tan estrecho, no solo ve mejor, además intimida más, su presencia se vuelve evidente. El sonido, la silueta, la proximidad y la capacidad de reacción crean una presión psicológica que un sistema más lejano no genera con la misma fuerza. Si una lancha sabe que encima tiene una 10 observando, el margen de error se reduce de forma brutal y además el Warthog no llega vacío. Su cañón GAU-8 de 30 milímetros cambia por completo el cálculo de riesgo. Hablamos de un arma capaz de disparar miles de proyectiles por minuto y de neutralizar embarcaciones ligeras con una violencia quirúrgica. No hace falta exagerar, unas pocas ráfagas bien colocadas bastan para inutilizar una lancha rápida. Eso convierte al A-10 en algo que ningún otro candidato iguala con la misma naturalidad, un vigilante capaz de ver, decidir y castigar en tiempo real. A partir de aquí surge una pregunta lógica. No basta con decir que el A-10 ve mejor, también hay que preguntar cómo se comportan los demás candidatos cuando se les exige lo mismo. Porque una cosa es que un avión luzca impresionante en una diapositiva y otra muy distinta es que aguante la presión de una misión de bloqueo real, y ahí entra el siguiente factor. En un bloqueo serio, la fuerza no se aplica de golpe desde el primer segundo. Existe una escalera de escalada. Primero se identifica, luego se advierte, luego se demuestra presencia y solo si hace falta, se abre fuego. Ese proceso es fundamental porque no todas las embarcaciones que aparecen en la zona son hostiles y porque cualquier respuesta demasiado agresiva puede provocar una crisis innecesaria. Por eso no basta con tener un avión que destruye, hace falta un avión que también sepa disuadir. El A-10 encaja muy bien en esa lógica, su gran tamaño, su sonido característico y su capacidad para permanecer visible sobre una embarcación sospechosa generan una presión inmediata. A veces ni siquiera hace falta disparar para que una lancha cambie de rumbo o se detenga, basta con que el avión aparezca, se mantenga allí y deje claro que está observando. Si el objetivo no coopera, el Warthog puede lanzar bengalas de advertencia, hacer pasadas más cercanas o colocarse en una posición que obligue a reducir velocidad. Y si el adversario insiste, entonces entra en juego su armamento principal, cañón, cohetes o misiles Maverick. Eso es importante porque no todos los aviones están hechos para esa clase de interacción graduada. Un F-35, por ejemplo, es una joya tecnológica, pero su lógica operativa está más orientada a penetrar defensas, atacar con precisión y salir del área. No está pensado para molestar a un barco durante largos minutos, rondarlo visualmente, advertirle, presionarlo y seguir allí hasta que cambie de conducta. Un F-A-18 es más versátil, sí, pero tampoco tiene la misma personalidad de plataforma de apoyo cercano que un A-10. Y un MQ-9, por muy útil que sea, carece del factor humano visible que muchas veces resulta decisivo para la disuasión. Un dron puede observar, marcar y transmitir. Un A-10 puede hacerlo todo eso y además imponer una presencia física que el adversario entiende al instante. El Pocho, por su parte, está en otra categoría. Su fortaleza es la vigilancia, la coordinación y la extensión del radio de observación, no el pulso directo con embarcaciones pequeñas a baja altura. Puede detectar, puede informar y puede apoyar, pero no ejerce la misma presión táctica sobre un objetivo de superficie. En una misión como esta, eso importa muchísimo. Porque una cosa es saber dónde está una amenaza y otra muy distinta es tener capacidad de intervenir de manera inmediata y creíble. Y ahí está la gracia del A-10. No es solo un avión que ataca, es un avión que administra la tensión.
Primero avisa con su presencia, luego presiona con su cercanía, y si todo falla, responde con una contundencia que nadie en una lancha rápida quiere comprobar. Esa escalera de fuerza es precisamente lo que un bloqueo necesita. Ahora bien, hay un aspecto que vuelve aún más valioso al Warthog. No solo puede mostrar fuerza, también puede sobrevivir a la respuesta del enemigo, y eso nos lleva al siguiente tramo. El A-10 fue concebido como un tanque volador, y esa descripción no es una metáfora vacía. Su cabina está protegida por una enorme estructura de titanio, conocida como la bañera de titanio, pensada para mantener vivo al piloto incluso cuando el avión recibe impactos serios. Ese blindaje no lo convierte en invulnerable, pero sí en mucho más resistente que la mayoría de los aviones de combate modernos cuando la amenaza viene desde abajo y a corta distancia. Y esa diferencia es clave en un escenario como Ormuz, porque la costa y las embarcaciones enemigas pueden esconder amenazas de corto alcance, armas ligeras, ametralladoras pesadas y, sobre todo, misiles antiaéreos portátiles. Los famosos manpads son un problema real en cualquier zona de tensión, porque se disparan desde tierra o desde plataformas pequeñas y obligan a cualquier avión a actuar con máxima prudencia. En esa clase de entorno, el blindaje importa muchísimo. Un aparato diseñado para resistir impactos tiene más margen para permanecer en la zona, completar la misión y volver. El A-10 puede recibir daños serios y seguir volando. Su diseño incorpora redundancia, robustez y capacidad de absorción de castigo. Eso no significa que sea inmune ni que deba exponerse sin criterio. Pero sí significa que, si las cosas se complican, el piloto tiene más opciones de volver a casa que en otras plataformas mucho más delicadas. Los F-35, los F-15 o los F-A-18 no están construidos alrededor de la misma filosofía de supervivencia pasiva. Su protección se basa más en la velocidad, la guerra electrónica y la maniobra que en aguantar golpes directos. Si el entorno se vuelve hostil a muy baja altitud, esa diferencia pesa mucho. Los drones MQ-9, por su parte, son extremadamente vulnerables, no tienen blindaje comparable y ante un misil bien lanzado, su margen de supervivencia es mínimo. El Pocho tampoco fue pensado para entrar en un escenario de castigo directo, sino para trabajar desde otra lógica operativa, más alejada y más segura. Pero el bloqueo en Ormuz no es un ejercicio limpio. Es un entorno donde la amenaza puede aparecer de golpe y desde varios ángulos. Y en un entorno así, el A-10 ofrece algo que casi nadie más ofrece: tolerancia al error enemigo. Aquí aparece un nuevo pago narrativo. El blindaje del Warthog no solo protege al piloto, también cambia la ecuación del adversario. Si una lancha, una célula costera o una posición improvisada sabe que un A-10 puede sobrevivir a cierto nivel de castigo, el intento de derribarlo deja de parecer fácil. Y eso reduce la agresividad del enemigo, obliga a pensarlo dos veces. Un avión frágil invita al ataque, un avión endurecido invita a la cautela. Pero incluso con ese blindaje hay algo que ninguna cabina de titanio puede resolver por sí sola, porque en la guerra marítima no todo ocurre en la superficie, y ahí está la amenaza que complica todavía más la historia. El quinto factor es económico, y probablemente uno de los más subestimados. Un bloqueo que se mantiene durante días o semanas no puede depender de plataformas carísimas cada minuto del día. La realidad es simple: mantener aeronaves en patrulla permanente cuesta muchísimo dinero, por eso importa tanto la eficiencia del sistema. No solo cuánta capacidad de combate tiene un avión, sino cuánto cuesta sostenerlo arriba una y otra vez sin que el presupuesto se vuelva absurdo. En este punto, el A-10 vuelve a destacar. Su hora de vuelo suele ser mucho más razonable que la de plataformas de combate más modernas o más complejas. Un F-35 puede disparar el coste por hora a cifras muy elevadas. Un F-A-18 también exige una infraestructura considerable. Un Pocho, por tamaño y sofisticación, no es precisamente barato de operar. El MQ-9, en cambio, es más económico por hora, pero su rol no es comparable en todos los sentidos, porque carece de blindaje, de presencia humana directa y de una capacidad de respuesta equivalente. Así que no basta con mirar el precio bruto, hay que mirar el valor real de la plataforma en esta misión concreta. El Warthog, además, fue diseñado para ser mantenido con cierta sencillez relativa. Sus sistemas, su estructura y su filosofía general favorecen una operación más pragmática que espectacular. Eso permite que la Fuerza Aérea sostenga patrullas repetidas sin disparar los costes al nivel de una flota de cazas furtivos, y cuando hablas de un bloqueo sostenido, eso no es un detalle menor. De hecho, puede ser la diferencia entre una operación viable y una operación imposible de mantener. Porque una misión así no se gana solo con una gran primera jornada, se gana con continuidad, con turnos, con aviones que vuelven, repostan, despegan otra vez y siguen cumpliendo. Y en eso el A-10 es tremendamente competitivo. No parece el avión más elegante ni el más avanzado, pero su relación entre coste y utilidad real en esta función concreta es difícil de batir. A modo de recompensa narrativa, llegamos al punto central: 5 restricciones, una sola respuesta que las cumple al mismo tiempo.
El A-10 puede aguantar largas horas en el aire, volar bajo y lento, identificar embarcaciones pequeñas, resistir parte del fuego enemigo, escalar la fuerza de manera progresiva y hacerlo con un coste relativamente manejable. Los demás candidatos fallan en al menos uno de esos apartados. El F-35 impresiona por sensores y furtividad, pero no está hecho para patrullar indefinidamente a muy baja altura sobre lanchas pequeñas. El F-A-18 es versátil, pero no ofrece la misma combinación de blindaje, persistencia y presencia de apoyo cercano. El MQB dura mucho, pero es vulnerable y no tiene el mismo poder disuasorio. El Pocho ve muy lejos, pero no puede trabajar con la misma agresividad táctica sobre la superficie. Queda claro, para este examen concreto, el Warthog es el único que no suspende ningún apartado esencial. Pero incluso triunfando en superficie, aparece la capa más incómoda de toda esta historia, lo que no se ve, porque un bloqueo marítimo no solo enfrenta barcos, lanchas y aviones. También enfrenta minas navales, zonas peligrosas, rutas preparadas de antemano y elementos ocultos bajo el agua que un avión, por muy poderoso que sea, no puede neutralizar desde el aire. Y ahí cambia por completo la naturaleza del problema. Irán ha sembrado históricamente el estrecho con minas navales y también puede utilizar pequeñas unidades especializadas para ese tipo de guerra litoral. De hecho, en una campaña de este tipo, destruir embarcaciones dedicadas al laminado no resuelve automáticamente el peligro, porque la amenaza principal no siempre es visible desde arriba. Una mina no necesita moverse para ser letal, solo necesita estar allí, esperando, y eso crea una paradoja brutal. Puedes dominar el cielo y aún así no dominar completamente el paso. Aquí ni el Warthog ni ningún otro avión pueden ver bajo el agua. Esa es la trampa real. Mientras los aviones mantienen bajo control el tráfico de superficie, el canal puede seguir siendo peligroso por debajo. Es el tipo de amenaza que obliga a depender de fuerzas navales especializadas, unidades contra minas, escoltas, vigilancia submarina y tecnologías diseñadas expresamente para detectar o neutralizar explosivos sumergidos. El poder aéreo sirve para controlar lo visible, pero no para resolverlo todo. Y ese es el giro más importante de todos. El A-10 resuelve brillantemente la parte más visible del problema, la parte más inmediata y la que más presión genera sobre el adversario. Pero no puede cerrar por sí solo la guerra del estrecho. Esa guerra tiene capas. Arriba están las lanchas, los radares, los misiles y la intimidación. Debajo están las minas, los fondos, los pasillos peligrosos y las amenazas que esperan en silencio. Por eso el verdadero bloqueo no depende de una sola plataforma ni de una sola fuerza. Depende de un sistema entero. La razón por la que el A-10 parece tan adecuado es precisamente porque hace una parte del trabajo que casi nadie más puede hacer tan bien. Pero esa misma historia nos recuerda algo esencial. Incluso el mejor avión no sustituye a una operación conjunta completa. Lo que el Warthog domina es la superficie de la crisis. Lo que no domina es el subsuelo táctico, y ahí es donde la misión se vuelve todavía más compleja. En resumen, la solución elegida para sostener el bloqueo en Ormuz fue recurrir al Warthog, y la razón no tiene nada de romántica, es una cuestión de idoneidad. Su combinación de atributos encaja mejor que la de cualquier otro avión para esta misión específica. Puede esperar mucho tiempo, vigilar de cerca, resistir fuego, operar a baja altitud y golpear con una fuerza muy superior a la de cualquier embarcación ligera. No es el aparato más bonito del arsenal estadounidense, pero en este contexto sí es el más coherente. Además, su valor no está solo en su potencia de fuego, sino en su capacidad para sostener una presencia continua. En una zona como Ormuz, la constancia vale muchísimo. El adversario no solo ve un avión, ve un patrón, ve que siempre hay alguien mirando, ve que cualquier maniobra sospechosa puede ser detectada, y esa sensación de vigilancia permanente cambia el comportamiento de los actores en el terreno. Eso, en un bloqueo, es casi tan importante como derribar una lancha. Pero también conviene poner todo esto en perspectiva. El A-10 fue concebido para otra guerra. Nació en la Guerra Fría para enfrentar tanques soviéticos, no para patrullar estrechos marítimos cargados de tensiones del siglo XXI. Su adaptación a esta misión es extraordinaria, pero también revela un problema. No existe un sustituto directo que combine exactamente las mismas cualidades. La Fuerza Aérea mantiene una flota limitada, la producción ya terminó hace tiempo, y el relevo no es sencillo. Hay propuestas futuras, conceptos de drones armados, plataformas híbridas o aeronaves adaptadas, pero por ahora ninguna ofrece la misma mezcla de resistencia, simplicidad, agresividad y coste. Y ahí está la lección final. A veces, en la guerra moderna, gana el que parece menos moderno. El avión que más encaja no es necesariamente el más nuevo, sino el que mejor resuelve el problema real. En Ormuz, ese problema no era volar más rápido, era quedarse más tiempo, ver mejor, aguantar más y responder con más sentido. El A-10 satisface las 5 condiciones esenciales del bloqueo: resistencia, maniobrabilidad a baja altitud, blindaje, escalada controlada y bajo coste. Lo hace apoyado en una filosofía de diseño que sigue siendo útil décadas después de su nacimiento.
Y por eso, cuando uno mira el resultado final, la respuesta se vuelve casi inevitable. El Warthog sigue siendo, para esta misión concreta, el rey del estrecho. No porque sea invencible, no porque sea perfecto, sino porque, frente a las exigencias exactas de este escenario, es el único que encaja de verdad. Esa es la trampa que muchos pasan por alto. No se trata de elegir el mejor avión en abstracto, sino el mejor avión para una guerra muy concreta. Y en Ormuz, ese avión sigue teniendo nombre, apellido y una silueta imposible de confundir: A-10 Thunderbolt Second.